¿Qué se siente morir y volver? Síncope y experiencias cercanas a la muerte, contadas desde la persona que lo vivió, pero basado en la ciencia. Voces, señales que activan tu grandeza. Hablar directamente de la muerte, y sobre todo si se trata de tu propia muerte, es algo complicado. La ciencia normalmente la echa a un lado. Decidió que solo la muerte era hasta el momento que no habían signos vitales. Pero resulta que hay muchas personas que hemos tenido algunos tipos de experiencia donde hay algo más allá en ese momento. Y la ciencia está todavía muy atrás para saber qué sucede después. Hoy tendremos la oportunidad de ver los dos mundos, como médico que soy y como persona que ha pasado por alguna situación en la cual en algún momento no ha habido frecuencia cardíaca o no ha habido respiración. Y mucha gente alrededor pensó que había perdido la vida. En ese momento, ¿qué sucedía? ¿Qué pasa dentro de mi mente? ¿Qué estoy viviendo en ese momento? ¿Y cómo me acuerdo por alguna razón que debo regresar o estar en este lugar? Mucho tabú al respecto. Siempre pasa que cuando uno trata de conversar de esto, no se atreve, porque te pueden mirar como si hubieras perdido tu cordura o como si en algún momento esto fuera algo de fantasía o de imaginación. Pero no hay nada más real que lo que les voy a contar hoy. Les hablo entonces de una entidad llamada síncope. En videos anteriores lo mencioné y varios de nuestros seguidores nos pidieron que ampliáramos un poco de esto. Es una entidad más común de lo que la gente piensa. Se trata de la pérdida del conocimiento y se da por tres factores. El primero es el cardiogénico, el que se deriva desde el corazón, donde se envía una información inadecuada o hay una bradicardia, que es la frecuencia cardíaca muy baja, que no permite que haya una circulación oxigenada hacia el cerebro y el cerebro se protege y colapsa. La segunda es la neurogénica, que haya una falla a nivel eléctrico en el sistema nervioso central, principalmente en algunas zonas, y por consiguiente hay una desconexión del cerebro haciendo que pierdas el conocimiento. Y la tercera, que es la que me ocupa a mí, es la vasovagal. Tiene que ver mucho con un nervio complejo que todavía no tenemos claramente todo lo que hace y que une muchos órganos de nuestro cuerpo, incluyendo el intestino, con el cerebro. Y esto hace que muchos de los factores que tengan que ver con esos órganos haga que nosotros perdamos el conocimiento. En el caso de un paciente como yo, que tiene una sensibilidad especial hacia esto. El síncope a nivel paciente se siente como una pérdida de fuerza total en tu cuerpo, que inicia con algo que se llama aura, que es como una nubosidad. Yo lo asemejo a como en las películas anteriores aparecía como un sueño. Es una neblina que empieza a llegar a ti y aparece una pérdida de fuerza donde empiezas a perder todo, se te empieza a poner negro y empiezas a perder tu contacto con el exterior. Esto sucede en algunos momentos especiales. Hay algunos estimuladores como es la comida copiosa o el licor o presencia de situaciones donde hay mucho ruido o situaciones estresantes. En el caso mío se presentaba muy frecuentemente con situaciones de estrés y no sabía cómo explicar y por qué sucedía esto. Saber por qué el nervio vago actúa en esa forma es prácticamente imposible. Desde el punto de vista psiquiátrico hay algunas explicaciones y algunos estudios que lo unen con traumas muy fuertes. En el caso mío, tuve la pérdida de mi madre cuando tuve muy corta edad, a mis 5 años, y a partir de allí no recuerdo haber tenido algún cuadro, pero sí en la adolescencia, ya cuando tenía cierta edad, apareció ese primer cuadro. Un buen día me levanté, iba a ir al baño y en ese momento mi padre me habla, me dice algo y le digo, simplemente voy a ir. Y cuando voy en camino, aparece esa nubosidad que nunca sé de dónde viene y perdí el conocimiento. Ese día tuve un trauma a nivel de mi cabeza con el lavamanos que estaba allí cerca y no me di cuenta de eso que estaba pasando. Me llevaron a la cama, eso me cuentan, y cuando estuve allí, me acostaron y trataron de despertarme. Mi papá en ese momento me dijo que parecía que estuviera dormido y todo lo que yo había vivido en ese momento lo uní a ese sueño. Supuestamente estaba dormido y yo solo estaba soñando y no lo tomé a más. A partir de ese momento recuerdo haber tenido
sueños terroríficos, aparecían también muchas situaciones en las cuales veía algunas cosas en las paredes de mi cuarto como números, figuras geométricas, iluminaciones, que yo la verdad no sabía que estaba sucediendo. Mi padre, después de escucharme todo este relato y creyéndome lo que le estaba diciendo, pues me llevó a algunos médicos para tratar de evaluar y no me encontraron absolutamente nada. Algunos médicos lo han ligado en ese momento con ese trauma fuerte que tuve en aquel momento y muchas de las cosas que no pude vivir en ese duelo tan importante como era la pérdida de una madre. Estos detalles los vamos a estar conversando en mi próximo libro, donde les voy a comentar algunas cosas que sucedieron y que yo sé que les pueden servir a mucha gente que ha vivido algo similar a lo que yo les voy a contar. Pasó el tiempo, esto parecía anecdótico y que era una simple pérdida de conocimiento por hipoglicemia, que era falta de haber comido, porque fue al levantarme en la mañana. Y sin embargo, yo no le presté mucha atención a eso, simplemente comía mejor y trataba de estar mejor, como un niño común y corriente. Pasaron los años y en algún momento se volvió a presentar. Se presentó en alguna situación, estando ya en la universidad de mi pregrado, donde departiendo con algunos amigos y tomando algo de licor, en algún momento se me ocurrió comer algo un poco grasoso y esto me llevó a la nueva nubosidad y a encontrarme con esta situación tan compleja que yo no entendía y mis amigos dicen que perdí nuevamente el conocimiento. Ellos se asustaron mucho porque algunos que estaban estudiando medicina conmigo entendieron que ya yo no tenía pulso, que me estaba poniendo morado y que la respiración o estaba ausente o estaba muy leve. Ellos se asustaron demasiado, trataron de moverme en lo poco que sabían de medicina de emergencia y vuelvo en sí. Cuando vuelvo en sí, me encuentro con haber vivido en ese momento algunos pensamientos que nunca en mi vida me podía imaginar. Y no le podía contar a nadie todas estas cosas que habían sucedido porque simplemente no me lo iban a creer. También se presentaban algunas cosas que podían explicarse médicamente. Una sudoración como fría, una frialdad en la cabeza, en las manos y en la planta de los pies, que parecía realmente una hipoglicemia. Y los médicos lo estudiaban por allí, pero yo no entendía por qué estaba sucediendo con mi mente lo que pasaba. Y aparte, no sabía por qué había una bradicardia tan extrema y había una falta de respiración en ese momento. Tanto que mis amigos o las personas que estaban alrededor, pues siempre se asustaban al ver este cuadro. Estas situaciones empezaron a ser cotidianas cuando estaba en reuniones de amigos y cuando estaba en presencia de comida, licor y trasnocho, y por consiguiente decidí alejarme un poco de eso, aún estando en la edad juvenil, donde la mayoría de las veces eso estaba presente, y de esa manera me di cuenta que ya no se presentaba, pero estaba lejos de entender que esto no se trataba solo de eso. Un buen día, cuando estaba de paseo familiar, encontré nuevamente esta parte de nubosidad y empecé a encontrarme nuevamente con esto. Había tenido el día anterior alguna comida copiosa en ese viaje, había comido algunos dulces que no debí comer y bueno, yo le achacaba todo a esta comida que tenía el día anterior. En ese momento tuve mi primera experiencia inexplicable. Mi esposa me cuenta que fue el más largo de los periodos en los cuales yo no estuve consciente. Me explicaba que tenía una coloración violácea en mis párpados, alrededor de mi boca, que mis manos estaban muy pálidas y mis labios, y que estaba frío totalmente y estaba sin respiración. Ella se asustó porque no me encontró pulso y como pudo trató con algunos puños de ayudarme a que mi corazón funcionara. El desespero ella era total, pero lo que me estaba sucediendo a mí en ese momento era totalmente raro. Yo estaba en una espiral de luz muy grande en el cual iba descendiendo o subiendo, no puedo determinar exactamente hacia dónde iba, pero no vi ningún ser, ni tampoco vi un túnel, ni vi nada de lo convencional, simplemente vi esta espiral de luz donde yo estaba yendo hacia algún lugar. Y de un momento a otro sentí una tranquilidad absoluta y sentí que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Y lo más interesante, pude verme de la forma en que estaban pasando las cosas, pude ver lo que estaba sucediendo alrededor, supe por alguna razón que mi hija había llamado al 911, ella pudo hablar con esas personas para que me vinieran a auxiliar, sabía cuando ellos venían llegando, supe más o menos el tiempo que duraron en llegar hacia auxiliarme y todo lo que estaba haciendo mi esposa en ese momento para tratar de ayudarme.
por alguna razón, y eso que me estaba haciendo ella, me hacía escuchar a lo lejos algo de lo que estaba sucediendo, pero también al mismo tiempo estaba como espectador viendo todo lo que estaba sucediendo en el lugar. Al llegar el 911 yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. De hecho, me incorporé yo mismo. Ellos no tuvieron que recogerme porque ya yo sabía qué era lo que tenía que hacer porque estuve expectante todo el tiempo durante el cuadro. Les expliqué que no era un infarto, pude incorporarme, colocarme algo de ropa y salí con ellos en camilla para hacerme mis exámenes correspondientes. Cabe decir allí que a pesar de que es una entidad más común de lo que nosotros pensamos, muchos médicos no piensan en esto como primera opción. La mayoría piensan en algunas otras patologías y están en su razón. Me hicieron muchos exámenes, tomografías axial computarizada de cerebro, de cráneo, algunos exámenes de tórax, electroencefalograma, electrocardiograma, exámenes de sangre, pruebas de toxicidad, etcétera, etcétera, y todo salió completamente normal. Duré 2-3 días hospitalizado y todo salió normal, pero yo no tenía la explicación de lo otro que había sucedido. Ahí en ese momento tomamos la decisión de revisar profundamente qué era lo que estaba sucediendo. La explicación técnica de todo esto se puede dar por múltiples cosas. Existen algunos estudios que hablan y que están muy bien determinados de alguna estimulación de la incisión que está entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Esa estimulación por algunas entidades producen esa elevación o salida del cuerpo y algunas otras cosas como presencia de actividad alrededor o recuerdos que hayas tenido de ese lugar donde estuviste. Puede ser esa alguna explicación científica de lo que sucedió. También hay un estímulo o una crisis que se llama crisis parcial, que da en el lóbulo temporal derecho y que por alguna razón eso hace que veas algún tipo de seres o algún tipo de entidades o iluminación diferente, pero yo no viví absolutamente nada de eso. Así que también por ese lado no podía ser. También existen algunas otras explicaciones con el exceso de azúcar en tu cerebro que puede de alguna manera darte algunas alucinaciones, pero tampoco era una alucinación, era algo muy real lo que yo estaba viviendo y de hecho después cuando yo pregunté, la escena era exactamente como yo la tenía en mi cabeza. El sistema límbico es otra zona del cerebro que también se puede estimular por alguna razón y ahí están también todos los núcleos de memoria que podrían eventualmente ponerme en una situación donde yo pueda imaginarme cosas o recordar cosas. Pero es que esto no lo había vivido antes. Estábamos en un hotel, en un lugar donde realmente no habíamos estado antes. Y bueno, era un paseo familiar y las cosas eran demasiado vívidas para pensar que era algo imaginario o algo de memoria. Al regresar de nuestro viaje, pues decidimos ir donde algún especialista muy importante de nuestra ciudad. Ese especialista neurólogo me vio, le conté todo lo que había sucedido, exceptuando mi experiencia imaginaria que tenía en ese momento, y él decidió hacerme algunos estudios con más calma. Por alguna razón, y después de haber hecho un electroencefalograma, él tomó la decisión de que yo tenía algo de epilepsia. La verdad es que no recibí una explicación convincente y sin embargo, por ser un especialista, un colega muy respetable, yo tomé eso como un diagnóstico claro. Me mandó unos medicamentos, ordenó algún medicamento tomado y yo lo tomé juiciosamente, esa primera y segunda dosis. Pero al verme que eso no me producía algo de alivio, al verme incluso que estaba algo letárgico, tengo entendido que hay un periodo en los cuales estos medicamentos tienen que hacer una impregnación a nivel sanguíneo y tienes que pasar todo esto. Pero yo no estaba dispuesto y tampoco estaba realmente convencido de que eso era lo que me estaba sucediendo. Decidí dejarlo de tomar, me alejé totalmente de todo lo que pudiera producir esto, comidas con azúcar, altas en grasa, altas en harinas procesadas, dejé de trasnochar, dejé de tomar licor, si había algún otro factor, trataba de evitarlo y de esa manera duré mucho tiempo sin que sucediera. Pero un buen día, en esta profesión en la cual tocaba hacer peripecias para poder vivir dignamente, tenía trabajo en una oficina que tenía en Barranquilla, pero también tenía una en Bogotá, que es la capital del país donde vivía, y tenía que viajar en avión 1 hora en la mañana y regresarme por la noche a mi ciudad. Eso lo venía haciendo con relativa frecuencia, pero un buen día venía en el avión y estando en el avión Bogotá-Barranquilla, se presentó nuevamente esta condición, esta forma de nubosidad
No pude explicarle a la gente que estaba a mi alrededor qué era lo que me sucedía. Vi la cara de terror de todos ellos y en ese momento perdí el conocimiento. Afortunadamente había una médica experta en cardiología y reanimación en ese momento en el avión y ella pudo de alguna manera sortear. Yo le tuve que decir que no se trataba de un infarto porque siempre piensan en algo como eso y le expliqué que estaba en presencia de un síncope que era vasovagal y que esto ya me había sucedido anteriormente. Ese día tomé la decisión de estudiar bien exactamente lo que tenía y definitivamente saber si era una epilepsia o no. Decidimos entonces viajar a la ciudad de Bogotá, a un excelente hospital donde podemos encontrar los mejores especialistas de esto y encontré un médico que se encargaba de epilepsia, que no solo era neurólogo, sino también epileptólogo. Y me hicieron unos exámenes de rigor donde encontraron que la epilepsia no estaba presente, que ese diagnóstico que se había dado al inicio de todos los cuadros no era lo correcto e incluso me dijo que si hubiera tomado ese medicamento me hubiera ido peor porque iba a echar hacia atrás la evolución de mejoría de este cuadro. Se determinó entonces que era un síncope y que debía hacerme una prueba que se llama mesa basculante, una prueba bastante fuerte, donde te inducen prácticamente al cuadro de síncope nuevamente y con eso comprueban que sí es así. Pues la prueba salió totalmente positiva. En esa ocasión sentí que me estaba muriendo también, pero no tuve ninguna sensación como la que había tenido en ese paseo familiar tan fuerte. Las indicaciones entonces de esto, porque realmente es una entidad que no tiene cura, no es una enfermedad como tal, saber que de eso realmente no te puedes morir, no vas a morir de eso, si lo sabes manejar muy bien, eso me hizo pensar que simplemente tenía que irme hacia la vida saludable, a evitar rodearme de personas o cosas que me producían estrés o situaciones en las cuales no se podían manejar. El tema del trabajo también era importante, irme hacia un trabajo en el cual pudiera manejar las cosas de otra forma, evitar esos viajes tan largos. Las conferencias las disminuimos al máximo cuando me tocaba dictarlas y empecé a ver más hacia la salud y hacia el bienestar y menos hacia esa parte metalizada del trabajo como tal, que así seamos médicos, somos empleados o somos personas que estamos trabajando para nuestro sustento. Mi consejo para ti, entonces, si tienes síntomas similares, es que primero diagnostícate bien, ve donde un especialista que realmente haga lo correcto para llevarte a un diagnóstico claro. Lo segundo, aléjate de las situaciones de estrés, evita la comida que no te haga bien, come por tu beneficio y no por un gusto que a veces te puede llevar a cosas como esta. Evita el estrés excesivo, sabemos que estamos en una vida que a veces se torna un poquito complicada, pero alejémonos de cosas que nos dan a propósito estrés. Acércate más a la actividad física dirigida. Somos especialistas que podemos ayudarte a que llegues a esa condición óptima de salud y bienestar y evita todo lo alrededor que te genere alguna toxicidad. No solo te estoy hablando de cosas como tu celular o cosas como que te puedas comer y demás. Te estoy hablando también de personas que te puedan hacer caer en esta toxicidad en la cual siempre te va a llevar a algo malo. Yo por mi parte voy a estarles diciendo qué sucedió con todas estas experiencias que tuve durante todos los momentos en los cuales no estaba consciente. Me comprometí a hacer investigación al respecto. Estoy leyendo muchos autores que se dedican a la investigación de todo esto. Y bueno, más adelante podré decirles con más ciencia acerca de estos cuadros en especial.